Hola, ¿qué tal? Soy Antón Castromil en un nuevo vídeo para la plataforma de contenidos politicaymedios.net. Vamos a hablar hoy de la democracia sentimental, los sistemas democráticos y el origen y el análisis en filosofía política, pero también en comunicación política de la democracia se suele basar o suelen tener siempre un pozo muy racional, porque de la racionalidad surge la democracia. Sin embargo, conviene también echar un vistazo a nuestros aspectos individuales, quizá emocionales, y qué impacto tienen en el sistema democrático. Lo vemos enseguida. Los sistemas democráticos surgen en la modernidad, en la época de la Ilustración y coincidiendo con la teoría política, con la ideología política del liberalismo. Por lo tanto, no es de extrañar que su pozo ilustrado tenga mucho de racional. Al fin y al cabo, como os digo, nace en este ensalzamiento liberal e ilustrado de la razón, ¿no? Por lo tanto, ese pozo racional es muy importante, ¿no? El gobierno de todos, basado en la razón, esta es la democracia, el gobierno de todos, insisto, basado en la razón, en esta búsqueda de la verdad, del mejor argumento, del debate racional para alcanzar esta supuesta verdad, no sé si natural, histórica, bueno, esto es otro debate. De alguna manera se entiende este debate racional porque intenta romper con una tradición anterior del antiguo régimen que se basaba mucho más en la tradición, en la religión, en la monarquía absoluta y este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, la democracia nace como un régimen racional unido a la opinión de todos, ¿no? Del sujeto político del pueblo entendido como el depositario de la soberanía, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, en todo este andamiaje liberal, el componente sentimental tiene muy poquito espacio, tiene muy poco espacio. Sin embargo, conviene que nos preguntemos cómo somos como individuos, cómo tú, cómo nosotros, cómo los individuos que componen nuestra sociedad somos realmente, ¿no? Si nos examinamos de una manera seria, veremos que nuestro componente emocional es muy importante y, además, acudiendo a la realidad empírica de la actividad política, si asistimos como público interesado a los debates políticos, a la comunicación política, a la actividad de partidos y candidatos, descubriremos que la racionalidad solo ocupa un lugar y a veces quizá un poco residual, es decir, la apelación al sentimiento es muy importante. Por lo tanto, conviene tener en cuenta y dar entrada en toda esta consideración liberal de la democracia a los aspectos sentimentales, ¿no? Para hablar de ello hemos estado charlando, debatiendo con uno de los mayores especialistas en España en estas cuestiones, en democracia sentimental, como es el profesor de la Universidad de Málaga, Manuel Arias Maldonado. Como os digo, hemos estado hablando con él en una visita a finales del año 2018 a la Universidad Complutense, en la que lo que hacíamos era preguntarle algunas cuestiones sobre la democracia sentimental y nos contestaba justamente esto. Bueno, el concepto de democracia sentimental yo creo que tendría, en relación con el momento actual, aunque también como puro concepto, dos derivaciones principales. Por una parte, la idea de que la democracia no es solamente un régimen de opinión, aparte de, por supuesto, una estructura institucional, sino que también es un régimen de afectos, y esto remite, por tanto, al hecho de que los individuos somos más pasionales o sentimentales de lo que creíamos que éramos a la hora de evaluar la realidad política y tomar decisiones como ciudadanos. Esta sería la primera, digamos, caracterización de la democracia sentimental. Y por otra parte, en un aspecto que sería un poco más coyuntural, habría que hacer referencia a un momento concreto en la vida de las democracias occidentales en la cual se produce un ascenso de aquellas ideologías políticas que por otra parte no nos eran desconocidas, que tienen no solamente una fuerte carga emocional, sino también arrancan de la creencia de que los vínculos sociales y por lo tanto los órdenes políticos no pueden basarse en la razón o en la pura razón, sino que son mayormente irracionales. Por ejemplo, pues el populismo o el nacionalismo. Y eso, por tanto, supone un problema para la democracia liberal, representativa, constitucional, clásica, porque carece de un lenguaje adecuado para hacer frente a estos desafíos. Bueno, el profesor Arias Maldonado nos hablaba de la democracia sentimental y como esta idea de la democracia como también un régimen de afectos y el ascenso de ideologías emocionales como el populismo, el nacionalismo, hace un momento nos lo acaba de decir. Pero si esto es así, ¿qué impacto tiene esta irrupción
de los sentimientos en el debate político, sobre todo en los individuos. El profesor Arias Maldonado maneja un concepto muy interesante que es el de sujeto postsoberano, que se relaciona precisamente con el hecho de que todos nosotros tenemos una parte sentimental muy importante, y ya se sabe, la parte de los sentimientos pues se controla, es mucho más difícil de controlar que la parte racional. Consultábamos este concepto de sujeto postsoberano o con el profesor Arias Maldonado. El sujeto postsoberano es esencialmente un sujeto que no es tan soberano como creía o creíamos que era, es decir, que no es tan capaz como pensábamos de tomar decisiones racionales maximizando sus preferencias y produciendo, digamos, efectos sobre el mundo de acuerdo con su voluntad, ¿no? Es decir, que arranca de alguna manera de la constatación de que estamos atravesados por influencias afectivas, aunque también por distorsiones racionales y efectos miméticos que nos llevan a seguir aquello que nuestro grupo hace también, y que por lo tanto nos caracterizan como como sujetos, perdón, que tienen que realizar un esfuerzo reflexivo si quieren verdaderamente ser dueños de sus decisiones. De otro modo, más bien parecería que somos otra cosa, es decir, sujetos deficientes en relación con el modelo clásico racional tradicional, que por tanto exige ser reformulado con arreglo a nuevos parámetros. Bueno, y si la democracia es racionalidad, pero también, y de manera muy importante, como estamos viendo de la mano del profesor Arias Maldonado, cuestiones sentimentales, si nuestra independencia como individuos pues está un poco puesta en entredicho, precisamente porque una parte importante de lo que somos se debe a cuestiones emocionales, le preguntábamos al profesor Arias Maldonado cómo conseguir que cada uno de nosotros sea un poquito más dueño de sus propios actos. Esto nos contestaba. Bueno, la única posibilidad es que el propio sujeto se haga cargo de su dimensión afectiva. Es decir, que deje de considerarse a sí mismo como, en fin, un actor, ¿no?, capaz de actuar autónomamente y con arreglo a criterios de pura razón, y reconozca que existen en él mismo influencias externas, aunque también internas, de orden somático o, digamos, más de emociones primitivas o básicas, que influyen sobre su percepción, su juicio y su toma de decisiones. No hay otra manera, insisto, que el propio sujeto sea quien rastree el origen de sus decisiones o de sus creencias y pueda críticamente, si quiere hacer el esfuerzo naturalmente, someterlas a examen. Bueno, pues hasta aquí nuestras reflexiones y las del profesor Arias Maldonado, al que agradecemos enormemente que haya querido estar en politicaymedios.net, que haya querido estar con nosotros, reflexionando sobre democracia, racionalidad y sentimentalismo dentro del sistema democrático. Si te ha interesado este debate, recuerda que te puedes suscribir al blog de politicaymedios.net. En la página principal, a la derecha, tienes un cajetín en el que colocas tu correo electrónico y no te pierdes ninguna de las novedades que todas las semanas subimos al blog de politicaymedios.net. Y si accedes a este contenido directamente a través de YouTube, pues todavía más fácil. Le das a suscribirte, a la campanita, no te olvides de la campanita, así te llegan las notificaciones de nuevos vídeos en nuestro canal de YouTube. Y nada más, como siempre os digo, salud y ciencia.